De tu boca pende algo que pretende esconderse. De la punta de su ovillo las palabras que atragantan. Los humores, igual decían tanto Aristóteles como Hipócrates, se pueden equilibrar. Entonces, ¿de qué manera se equilibran? Bueno, si una mujer es muy húmeda, tiene que sacar la humedad. ¿De qué manera la saca? Hay maneras, somos re jugosas las mujeres, así que menstruamos, lactamos, o sea, hay maneras naturales en las cuales... Y si no, decían ambos, una manera en que la mujer puede equilibrar sus humores es teniendo relaciones sexuales. Yo fui diputada, me lo dijeron varias veces, ¿no? Una manera en que se puede regular los humores es teniendo relaciones sexuales, porque ambos creían que había semen femenino y semen masculino, y que la composición de este semen era la que generaba el embrión. La diferencia entre Aristóteles e Hipócrates es que Aristóteles creía que como la mujer aportaba la materia y el varón la forma, es decir, la mujer aportaba que fuera de carne y hueso, pero podía ser cualquier cosa. Gracias al varón era un humano, la forma humana la aportaba el varón. Entonces, la mera unión de materia y forma ya generaba el embrión. En cambio, Hipócrates tenía la idea de que para que el embrión se formara, el semen femenino y el semen masculino tenían que mezclarse, y por lo tanto era muy importante el orgasmo. Pero ganó Aristóteles y se consideró que el orgasmo no tenía ninguna relevancia, y así seguimos. Acá hay una visión del útero con un bebé adentro, pero ustedes fíjense que el bebé es como un adulto pequeñito, porque la idea es que esto que aportaba Aristóteles, que de verdad es el que ganó, esto que aportaba la humanidad, la forma humana que aportaba, estaba en el semen. El propio semen tenía forma humana, entonces el embrión iba a tener forma humana desde el comienzo. Y el útero, fíjense que es un útero bicorne. En esa época, siglo IX, no se tenía posibilidades de hacer autopsias, porque la Iglesia las prohibía, porque era una cuestión de respeto por el cadáver, entonces eso no se podía hacer. Entonces, este grabado, que es sobre formas complicadas de parto, que siguen siendo formas complicadas de parto, porque eso no cambió, nos presentaba las formas y el tratamiento ginecológico, obstétrico, de esas formas durante el parto, con varones que tenían ya tamaño de adultos y un útero que era bicorne. Y acá hay dos explicaciones posibles. Una explicación que me dio Ana Franchi, que como ustedes saben estuvo hoy, ella estudia en clínica y estudia con ratones, dijo, bueno, las ratas tienen úteros bicornes, a lo mejor hacían disecciones sobre ratones, o sea, ella como investigadora se traslada al siglo IX y dice, a lo mejor hacían disecciones de ratones, y esos son úteros bicornes y pensaban que así eran las humanas, aunque las humanas no podían ser disecadas. La otra explicación, más de acuerdo con lo que era la historia de la ciencia, es la mujer se consideraba algo demoníaco. Y como era algo demoníaco, esto lo decía el propio Platón, decía, la mujer es como un demonio y el útero es un demonio dentro de otro demonio. Y así como un varón no puede ejercer su autoridad realmente sobre las mujeres, por este aspecto demoníaco, van y hacen cosas como estos congresos, así como no pueden los varones con las mujeres, tampoco las mujeres pueden con su útero. O sea, el útero ni siquiera la mujer lo puede dominar. La idea del útero como una criatura demoníaca que ejercía su voluntad. Y su voluntad, decía Platón, el útero es como una criatura poseída del deseo de hacer niños. Es decir, que daba un poco de miedo, por eso Platón no quería estar allí, ¿no? Esto es el juramento hipocrático en una cruz, es la conciliación entre la medicina y la Iglesia. En el siglo XIII la Iglesia aceptó que la medicina fuera incorporada, no con métodos exclusivamente religiosos, sino empíricos. Estos son los puntos de cauterización, pero fíjense que el cuerpo que se usa es solamente el cuerpo de varones. Siempre, esto que decía Lucía Sicha, se usa el ejemplo de un varón y después se extiende a todo el resto de los sujetos, a las mujeres, se extiende lo que se haya observado. Y si no ocurre lo que ocurre con el cuerpo del varón, como pasa, por ejemplo, con las enfermedades cardíacas, o como pasa con muchos síndromes psiquiátricos, si las mujeres no reaccionan como se espera que reaccionen, habiendo observado solo varones, es un problema de las mujeres, que se desvían de la norma.
Nunca se pone en juego la hipótesis como cualquier popperiano haría, y si les preguntamos cómo proceden, y ponemos a prueba nuestras hipótesis, y si la experiencia nos dice que no, entonces modificamos la hipótesis. No, le echamos la culpa a la experiencia, sobre todo si quien realizó la experiencia son inferiores en jerarquía, becarios, becarias y cosas así. Otro parto, acá es muy interesante porque están también la mujer, fíjense, sentada, otras mujeres atendiendo el parto. Esto ocurrió hasta el siglo XIX. La medicina avanzaba y era una medicina masculina, pero los partos los seguían atendiendo mujeres. Ahí le están poniendo semillas de coriandro en el útero, en la vagina, diciendo que esto acelera las contracciones. El coriandro es la semilla del cilantro. Que es muy parecido al perejil. Acelera las contracciones, produce entonces, y lo que recomendaban en este tratado, que era para la atención de los partos, es que había que dejarlo poquito tiempo porque si no se expulsaban las vísceras antes que el bebé. Así que parece que era muy fuerte. Acá tenemos un grabado árabe. Es interesante porque es el único donde se ven los genitales, mientras que en los grabados que eran europeos no se veían los genitales. Pero acá se ve la mujer pariendo abajo y ven que arriba hay un señor. Bueno, en esta comunidad, siglo XII, en otra habitación, estamos hablando de gente de clase alta, la mujer era atendida en su parto por otras mujeres sentada y el varón tenía un trabajo de parto con otros varones, de esa manera acompañaba el parto de las mujeres, reviviendo la experiencia de parto. Casi siempre el daño en la salud de los varones venía desde afuera y venía por sus guerras, por sus conflictos armados. Entonces, los tratados médicos siempre decían que fíjense todas las cosas, las cachiporras, los cuchillos, las espadas, las espinas, todo lo que les pasaba a estos pobres varones que iban a la guerra, iban a matarse entre ellos, y a veces les pasaba algo peor que era quedar así, ¿no? En cambio, las mujeres, la enfermedad era interior. Acá tenemos a Santa Catalina sacando los demonios, y la idea era que toda la enfermedad de las mujeres era el útero y era su propia subjetividad. Acá, esta época era la época de la casa de brujas. En la casa de brujas se suponía que el demonio entraba en el cuerpo de las mujeres y la manera de hacerlo salir era haciéndole un exorcismo. ¿Y por qué lo podía hacer Santa Catalina? Porque ella tenía los estigmas, es decir, en su cuerpo se manifestaban las llagas de Cristo crucificado, es decir, la corporalidad santa y la corporalidad demoníaca encarnadas en los cuerpos de las mujeres, porque ellas, en lugar de la abstracción mental, todo lo vivían corporalmente. Ven que la están sosteniendo entre un montón, y todos los pobres lisiados están esperando su turno, porque primero había que sacarle los demonios a esa mujer. Es interesante que el manual de persecución de las brujas, el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas es el nombre de ese manual del siglo XIV, era un manual que enseñaba, según Raúl Zaffaroni, es el primer tratado de derecho penal, porque era un manual que enseñaba cómo se reconoce un sujeto peligroso, de qué manera se lo interroga, de qué manera se lo encierra, se lo castiga y finalmente de qué manera se lo tortura y finalmente se lo entregan al tribunal secular, porque la Inquisición no mata, se lo da para que lo mate al tribunal civil. Cualquier parecido contemporáneo se verá. O sea, primero señalo quién es el malo. Yo que pasé la dictadura tengo alguna experiencia. Primero señalamos quién es el malo, lo arrinconamos, y después se lo damos a que los maten otros, ¿no? Nosotros, ¿cómo vamos a hacer esos hechos tan reñidos con la moral? Entonces, la Inquisición persigue mujeres y uno de los modos de reconocerlas era que decían muchas malas palabras. Así que ojito, porque me parece que acá... Muchas, las más peligrosas, decía el manual de la Inquisición, son las que atienden los partos, porque ellas son las que le entregan las criaturas al demonio. Y si además, porque estas mujeres no solo atendían los partos, atendían la anticoncepción, atendían los abortos, es decir, atendían toda la salud reproductiva que le daba una posibilidad de autonomía a las mujeres. Todo eso, con la persecución de brujas, terminó y aparece un modo de la medicina totalmente masculinizado. Bueno, Leonardo da Vinci obviamente desobedecía a la Inquisición, hacía disecciones de cadáveres y por eso su representación del útero y su representación del feto son perfectas. Y lo que vemos a la izquierda es otro parto, nuevamente la mujer sentada.
otras mujeres atendiendo su parto y ven las herramientas, agua caliente, trapos, era el modo en que se atendían los partos, la manipulación del cuerpo, a veces para cambiar la posición del feto, y atrás, fíjense que hay dos varones que están mirando el cielo. Esos dos varones estaban haciendo un trabajo muy importante, eran los astrólogos que iban a decidir cuál iba a ser el destino y estaban deliberando. Bueno, la astrología es un antecedente de la astronomía, así que algo de esto ha quedado virtuoso. Y probablemente ellos dictaban y allí atrás había un escriba, ¿no? Que debía ser la mujer de alguno de ellos, anotando todo lo que ellos decían. Pero mientras ella paría, ellos estaban averiguando el destino en las estrellas. Como dije, en el siglo XVIII ya cambia de lugar y aparecen los médicos varones. Este cuadro se llama La cura del mal de amores. Porque, claro, ¿cómo se va a curar el mal de amores? Te tengo que tomar el pulso, medirlo, mirar, ¿no? Es decir, la idea de medir, pesar, toda la ciencia empírica empieza a sobreponerse a cualquier otro tipo de explicación acerca del mundo. Entonces, la cura del mal de amores empezaba por tomar el pulso. La consulta obstétrica, la consulta al médico, entonces la mujer va a consultar al médico y el médico anota, ya es otro registro, es un registro menos empírico, otro que está curando el mal de amores y está pensando a la vez, ¿ven? No se crean que es así, nada más que anotar. En el siglo XVIII se pone de moda que los partos los atiendan otros varones, es decir, no solo médicos, sino que los parteros, midwife quiere decir partera, o quería decir partera, y acá dice eman midwife, medio esposa, o sea, separan la palabra, un hombre medio esposa, porque la carrera de obstetricia es la última que ingresa a la Facultad de Medicina, la especialidad, y entonces empiezan a desarrollar desde esa especialidad una serie de instrumentos. Ustedes ven colgado ahí los forceps a la izquierda. Entonces, las mujeres siguen atendiendo con agua caliente y trapos, pero los varones empiezan a utilizar instrumentos. ¿Ven los instrumentos? A mí me encantaría señalarlos, pero esto no me obedece. Ahí está. Bueno, acá están los forceps. Es decir, ya no se manipulan los cuerpos, sino que se utilizan herramientas. Y se empezó a poner de moda en la clase alta utilizar ese tipo de herramientas. Las parteras inglesas que estaban organizadas, hay una serie, Call the Midwife, que seguramente varias la han visto, las parteras estaban organizadas en un sindicato y le pidieron entonces a la universidad que permitiera que ellas también fueran entrenadas en el uso de estos... Ah, ya está. En el uso de estos mecanismos. Perdón, yo no te miré antes cuando me dijiste... Me debes haber dicho 5 minutos y te pasé el perdón. Bueno, voy a pasar esto porque quiero ir... Tengo 30 segundos porque no me gustaría que quedara todo en historia. Revisación médica, bueno, no importa, la locura, la droga... Pero fíjense, el parto acá ya es en camilla. Ya son los médicos los que dominan y las mujeres son enfermeras. Siglo XX, esto es después de la guerra, después de la Segunda Guerra. El parto es en camilla y la mirada es desde arriba. ¿Ven la mirada desde arriba? Estoy mirando la camilla desde arriba, es la mirada omnisciente. No es la mirada de la experiencia de quien está pariendo, ni de otras mujeres atendiendo el parto. Es la mirada omnisciente. Una de las mayores enajenaciones de la mirada que conozco es un cuadro que tenía Jacques Lacan en su oficina, que llamaba El origen de la vida. Esa visión de una pelvis femenina claramente no es la que las mujeres tenemos de nuestra propia pelvis, no es nuestra perspectiva el modo en que Lacan iba a describirla. Las mujeres tenemos que pedir a la vez igualdad, porque es política la igualdad, capacidad de ejercicio de los derechos, y diferencia, porque es necesario que nuestras diferencias sean tomadas en cuenta para producir la igualdad política. Así que no hay un conflicto entre igualdad y diferencia. No es que hay que masculinizarse para que nos vean. Nos van a ver cuando haya disposición a incluir las diferencias en el punto de vista. Y quiero mostrar 3 autorretratos. Hoy se dijo que los autorretratos es la forma en que las mujeres o las personas se representan. Cuando el retrato es la representación de la cara, ese retrato representa el modo en que me veo en el espejo, que es el modo en que los otros o las otras me ven. Pero en una exposición que hubo en Buenos Aires, que se llamó Autorretratos,
era toda para mujeres, cuidada por mujeres, comentada por mujeres, etc. Quiero mostrar 3 de estos autorretratos porque allí las mujeres tuvieron formas de representarse a sí mismas que no tenía que ver con dibujar su cara. Es decir, no se representaron en tercera persona, sino en primera persona. Esta pintora se representó como un ojo, que era a la vez el mirar y el ser vista. Era el doble sentido de la mirada. Esta otra puso la apertura de un chador, de un velo islámico, y dijo, esa ventana del chador, ¿a quién le impide ver? ¿Impide que quien tiene el chador puesto vea el exterior o impide que quien está en el exterior vea a quien está dentro del chador? También el doble sentido de la mirada y del ocultamiento a la mirada. Y esta es una pintora litoraleña que se representó a sí misma como un maracuyá y que dijo, representar es traer a la presencia, y ella trajo a la presencia el río, que era el paisaje de su infancia, y trajo a la presencia el nombre de sus compañeros desaparecidos. Su manera de representarse era traer a la presencia este contexto. Creo que las mujeres podemos hacer cosas mucho más interesantes que las que nos permiten hacer cuando nos dan permiso.